Este país fue sede de uno de los imperios más grandes de la historia de la humanidad y es famoso por abrir rutas comerciales que unían todos los continentes. Hoy resguarda un patrimonio inagotable, paisajes increíbles y ciudades diversas. Acompáñenme a descubrir este multicultural país. Soy Diego Perdomo y esto es Un Chamo de Viaje. ¡Bienvenidos a Portugal! ¡Woo! Portugal se ubica en el suroeste de Europa, en la península ibérica. Limita al norte y al este con España y al oeste y sur con el Océano Atlántico. Su capital es la ciudad de Lisboa y su territorio incluye las Islas Azores y Madeira. Este es un resumen de la historia de Portugal. Portugal nació como un reino independiente en 1143, cuando Alfonso Enrique se proclamó rey tras la batalla de Ourique, y su independencia fue reconocida oficialmente en 1179 por el Papa. Entre los siglos XV y XVI vivió su edad de oro con la era de los descubrimientos. Navegantes portugueses como Vasco da Gama lograron llegar a la India por mar en 1498, abriendo una ruta comercial clave. También exploraron África, Asia y Sudamérica y establecieron un vasto imperio colonial. Brasil fue su colonia más importante durante siglos. Un dato curioso, el explorador Fernando de Magallanes era portugués, aunque su famosa expedición de circunnavegación del mundo fue financiada por España. En 1755, el gran terremoto de Lisboa, seguido de un tsunami e incendios, destruyó gran parte de la capital y cambió la forma de construir ciudades en Europa. En el siglo XX, Portugal vivió una dictadura entre los años 1933 y 1974 bajo António Salazar. Esta etapa terminó con la Revolución de los Claveles en 1974, una revolución pacífica donde los militares colocaron claveles en sus fusiles como símbolo de no violencia. Desde 1986, Portugal es miembro de la Unión Europea y ha desarrollado una economía moderna, además de convertirse en uno de los destinos turísticos más populares de Europa. Esta es mi ruta de 10 días por Portugal. Iniciamos en Lisboa, la capital del país, desde la que conoceremos Sintra, con sus maravillosos palacios. Luego ponemos rumbo a Cascais, la localidad costera más famosa de Portugal. Nos dirigimos al norte para conocer Coimbra, la ciudad universitaria del país, y Aveiro, conocida como la Venecia del Norte. Seguimos hasta Oporto, la ciudad más bonita de Portugal, y terminamos visitando Braga, la capital religiosa de este maravilloso país. Su viaje a Portugal seguramente iniciará en Lisboa, la capital y la ciudad más importante del país. Lisboa es una preciosa ciudad muy viva, con muchas atracciones y muchas cosas para hacer. Aquí tienen que visitar el centro histórico, que es precioso y que tiene calles muy organizaditas, ya que la ciudad tuvo que reconstruirse prácticamente toda luego del terremoto del siglo XVIII. Pero también se encuentra la zona de Belén, donde hay muchos monumentos que hoy día están declarados Patrimonio de la Humanidad, como el Monasterio de los Jerónimos, y este en el que me encuentro, la preciosa Torre de Belén.
Sintra es posiblemente el lugar más visitado de todo Portugal. Se encuentra a 30 minutos de Lisboa o a 1 hora en tren. Y aquí se encuentra la antigua residencia de verano de los reyes de Portugal. Algunos de los sitios más conocidos son el famosísimo Castillo de la Peña o Palacio da Pena, que es un palacio bellísimo en estilo romántico que data de mediados del siglo XIX. Pero también pueden visitar el Castelo dos Mouros y el Castillo Real de Sintra, además de la Quinta de la Regaleira. Por cierto, este es Patrimonio Cultural de la Humanidad. Cascais es una pequeña ciudad cerca de Lisboa que se ha convertido en el principal destino de playa para los locales en Portugal. Se trata de una bella ciudad muy bien cuidada, llena de casas de colores y preciosas playas de arenas doradas y aguas turquesas. No los voy a engañar, el agua es bastante fría, pues se encuentra en el Atlántico, pero las vistas y el ambiente marinero de la ciudad justifican la visita. Hay que recorrer las preciosas calles adoquinadas del centro histórico y también dar un paseo por su costa, descubriendo lugares increíbles como el Museo de los Condes de Castro Guimarães, un espectacular palacio frente a la costa, y Boca do Inferno, una maravilla natural en pleno Atlántico. Es muy fácil llegar a Cascais ya que se encuentra conectada con trenes directos con la ciudad de Lisboa. La tercera ciudad más importante de Portugal es Coimbra, una ciudad que se encuentra a medio camino entre Lisboa y Oporto. Es una ciudad ubicada en una enorme colina rodeada por el río Duero, así que el paisaje y las vistas desde lo alto son alucinantes. Es la sede de la Universidad de Coimbra, la universidad más antigua de Portugal, que curiosamente no se fundó aquí, sino en Lisboa. La visita más importante es a los edificios históricos de esta universidad ubicados en la cima de la ciudad y que hoy son Patrimonio de la Humanidad. Además, no hay que perderse sus dos catedrales, y es que Coimbra cuenta con la Catedral Nueva y la Catedral Vieja, ambas iglesias preciosas. También hay que visitar las ruinas del antiguo foro romano de Coimbra y acabar el día al otro lado del río para no perderse las vistas al atardecer de esta bella ciudad. Aveiro es sin dudas una de las ciudades más bellas de Portugal. Se trata de una ciudad construida en una marisma que antes se abría al mar. Hoy está rodeada de algunos canales y por eso muchos la consideran la Venecia portuguesa. Debo decir que es un poco exagerada esta distinción, pero no cabe duda que la ciudad es preciosa. Hay que disfrutar de un recorrido por sus canales y ver los enormes barcos tradicionales, los moliseiros que los cruzan. Su centro histórico está lleno de palacios barrocos y modernistas y sus iglesias son de las más bonitas de Portugal. Oporto es la segunda ciudad más importante de Portugal y para muchos es la ciudad más bonita del país. Y sus razones tienen. Oporto ha sido declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO en el año 1996 gracias a su casco histórico con 2000 años de historia y sus innumerables monumentos, uno más bello que el otro, además de las espectaculares vistas al río Duero que ofrecen sus miradores. Oporto es una ciudad difícil para caminar, no por el tráfico, sino porque está construida en una empinada colina, así que las subidas y las bajadas son interminables. Pero ofrecen lugares de incomparable belleza, como la Catedral de Oporto, una de las más importantes de Portugal.
La estación de São Bento, que es la principal estación de trenes de la ciudad, recubierta con los tradicionales azulejos portugueses. Sus espectaculares iglesias, destacando la iglesia de clérigos con una torre de la que disfrutar algunas de las mejores vistas de Oporto. La famosísima librería Leio e Irmão, hoy muy concurrida debido a que dicen que fue la inspiración para la biblioteca de Harry Potter. Y el espectacular Palacio Nacional de la Bolsa, una verdadera maravilla con diversos estilos en su interior que no deben perderse. Hay siempre que dar un paseo por el barrio de la Ribeira y cruzar el puente Don Luis I, el símbolo por excelencia de Oporto. Acabar el día desde el mirador de la Sierra del Pilar es un imperdible de la ciudad, ofreciendo uno de los atardeceres más bellos del país. Y por supuesto no se pueden ir sin visitar algunas de las bodegas del famoso vino Oporto, que es un vino muy dulce y que debo decirles que a mí me gustó mucho. Muy cerca de Oporto se encuentra la ciudad de Braga, la capital religiosa del país y donde se encuentra la principal catedral de Portugal. Esta ciudad, que es muy antigua y data de los romanos, hoy resguarda muchos monumentos e iglesias en su centro histórico. Sin embargo, lo que más llama la atención es el santuario del Bom Jesus do Monte, ubicado en una colina y con una espectacular escalinata con estaciones del Via Crucis. Hoy este santuario es uno de los centros de peregrinaje más importantes de Portugal y además es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. También hay que recorrer las calles de su centro histórico, donde se encuentran preciosas iglesias y palacios, en especial la Catedral de Braga, que a mí me encantó y me pareció una de las más bellas de todo Portugal. Portugal es miembro de la Unión Europea y también forma parte del espacio Schengen, así que los requisitos para entrar en ella son los mismos que para la mayoría de los países de la Unión Europea. Un pasaporte con una vigencia mínima de 6 meses si no son ciudadanos de un país miembro, y si son ciudadanos de un país miembro ya con el DNI es suficiente para poder entrar. La mayoría de los países de Latinoamérica no requieren visa para entrar, sin embargo hay algunos que sí, que se los menciono por acá, que son entre otros Bolivia, Cuba, República Dominicana, Ecuador, Guatemala y Honduras. Los principales aeropuertos de Portugal son el aeropuerto de Lisboa y el aeropuerto de Oporto, aunque también hay otros aeropuertos importantes como el de Madeira y el de Lagos. Sin embargo, el de Lisboa es el que recibe más vuelos internacionales. Los aeropuertos de las ciudades de Lisboa y Oporto están conectados al centro por el metro y tiene el mismo valor tanto el centro como el aeropuerto, es decir, cualquier pasaje cuesta lo mismo, lo único que tendrán que pagar la tarjeta, que sí que cuesta bastante caro. El clima en Portugal es de tipo mediterráneo con inviernos lluviosos y veranos frescos y secos. La temporada alta ocurre en los meses de verano, especialmente en julio y agosto, la temporada media en los meses de primavera y otoño, es decir, abril, mayo, junio, y los meses de septiembre y octubre, y la temporada baja es el invierno, que abarca desde noviembre hasta marzo. La moneda en Portugal es el euro y aunque el uso de tarjeta está bastante aceptado en casi todo el país, igual hay algunos sitios donde hay que pagar con efectivo, así que es bueno cargar algo de cash. Los
Los alojamientos en Portugal tienden a ser mucho más económicos que en otras grandes ciudades de Europa. Sin embargo, tienen que estar muy atentos con las zonas porque muchas veces están muy retirados del centro. En ciudades como Lisboa o Porto pueden incluso irse un poco a las periferias porque cuentan con metro, pero en otras ciudades intenten hacerlo en el centro para poder moverse fácilmente. La gastronomía de Portugal está llena de platos deliciosos. Forma parte de la dieta mediterránea y su frontera con el Atlántico ha hecho que el pescado sea uno de los reyes del país. Aunque hay muchos tipos, es el bacalao el más consumido e importante, con platos como las croquetas de bacalao y el bacalao à Brás. También son típicas las sardinas e incluso las lampreas. Los panes son de los mejores de Europa y el dulce más típico son los pasteles de nata. Una verdadera bomba de grasa, una bomba calórica son las francesinhas, que es un plato típico de Oporto y que a mí me encantó y fue uno de mis favoritos de Portugal. Vamos a darle una probada, a ver. Divino, sabe a gloria. Me encanta. Portugal es uno de los países más abiertos y tolerantes de toda Europa, y en ciudades como Oporto o Lisboa existen festivales locales, saunas, clubs que están dedicados al colectivo LGTBI. Sin embargo, no es la escena más movida de toda Europa. Es uno de los destinos más seguros de todo el continente para el colectivo LGTBI, ya que prácticamente no existen los estigmas que existen en otras zonas de Europa. Y desde acá despido esta guía de viajes de Portugal, un país que me encanta y que tiene mucho para conocer. Coméntenme qué les ha parecido y nos vemos en un próximo video. Chao, mis chamos.